Sean todos ustedes esta noche de lunes a disfrutar la entrevista 8 en punto. Hoy, señores, como ya lo habíamos adelantado en nuestras diferentes redes sociales, vamos a hablar de economía. Vamos a hablar de las reformas fiscales, implicaciones, impacto positivo o negativo. De eso vamos a hablar esta noche. Con gusto, en estudio, le damos la bienvenida al doctor Roberto Rubio, director de Funde. Doctor, muy buenas noches. Un placer tenerlo en su casa. Para mí, muchas gracias por invitarme, con los buenos colegas acá. Gracias. También esta noche en estudio le damos la bienvenida con gusto al licenciado Rafael Lemus, economista. Licenciado, muchas un gusto gracias. tenerlo acá también. Saludarlo también. Gracias. Igual, muy amable. También en estudio, un hombre de casa, usted ya lo conoce, nos acompaña el licenciado Luis Membreño, economista. Licenciado Membreño, un gusto tenerlo aquí también. Gracias, Sergio. Qué bueno que regresando de vacaciones podamos hablar de estos temas. Bueno, como dice la canción, para que no me olviden. Arrancamos, señores, saludando rápidamente a Banco Agrícola porque noche tras noche hace posible el primer segmento de la entrevista 8 en punto. Y bueno, señores, arrancamos rápidamente acerca del tema, las reformas fiscales. Y es que ustedes recordarán, antes de irnos a nuestras merecidas vacaciones de agosto, con los votos tanto del FMLN y Gana, con 44 votos a favor, 23 en contra y 2 abstenciones, se logró la reforma fiscal. Según el presidente, la reforma aprobada es importante para el desarrollo social y económico de nuestro país. Los fondos que se van a recaudar con estos impuestos permitirán continuar con los programas sociales y abrirnos a nuevas propuestas como entregar computadoras a las escuelas, ampliar el paquete escolar, entre otros. Doctor Rubio, arranco con usted. ¿Qué implicaciones tendrán las reformas fiscales no solamente en el Estado, sino que en la población salvadoreña? Bueno, aquí estamos lanzando hipótesis sobre distintos impactos, porque no solo hay impactos fiscales, hay impactos económicos, hay impactos políticos sobre la marcha, digamos, de un proceso de diálogo, impactos políticos sobre las prácticas legislativas. Entonces podemos agarrarlo desde distintos puntos de vista. Voy a hacer una síntesis, pero creo que impacto fiscal, hay duda que va a recoger algo de dinero, pero no los 200 que se esperaban. Además, acordémonos que sobre todo la medida de las transacciones financieras que han sido tasadas, pues también al desbancarizarse puede tener algún impacto sobre los impuestos y pueden ser menores. O sea, el impacto neto de las impuestos posiblemente no sea el esperado, ¿no? Impactos económicos, pues efectivamente puede haber algunos en la medida en que las transacciones financieras, quieras o no, cuenta que es un aceite que va para toda la economía y al subir costos, pues tendrá impacto sobre grandes, sobre medianos, sobre todo, y esto sí, por la lógica del mismo mercado, mientras estemos en economía de mercado, la tendencia va a ser a aumentar costos. No es que esto vaya a provocar una inflación, no es esto que vaya, digamos, a decir que es un gran impacto sobre los costos económicos. Posiblemente la sequía tenga más impacto sobre algunos bienes, pero sí va a tener una incidencia sobre los precios, sobre todo porque es un efecto en cascada que puedas. Luego, por último, están los impactos de tipo político, en el sentido de que, quieras o no, afecta el proceso de diálogo que venía estableciendo el gobierno, que pues vimos con mucho optimismo pues que se había de alguna manera dado un giro en esa confrontación casi permanente con sectores importantes del sector privado, de la oposición, y el hecho de buscar ese diálogo pues levantó algunas esperanzas y creo que esto viene a afectar. No es que vaya a romperlo, pero sí porque introduce un elemento de desconfianza, porque el diálogo está basado sobre la confianza y aquí una señal de desconfianza. Usted estaría, perdón que lo interrumpa, de acuerdo con lo que Fusades esbozó en un rotativo este día, donde dice que el gobierno perdió espacio para ganar credibilidad por los impuestos y la forma de aprobarlos, un madrugón por medio de dispensa de trámite. Sí, y espero que no me vayan a decir que soy o de Fusades o de derecha o de arena por coincidir en esto. Es decir, uno puede coincidir en estas cosas, ¿no? Porque si no, dice, bueno,
si yo tengo que decir lo que a uno le parece y que es correcto y coincide con lo que el otro dice, pues el otro lo dirán por algunas otras razones distintas a la de uno, pero coincidimos en que eso es así. Y lo último es justamente en el tema de los impactos sobre, yo diría, las prácticas legislativas, porque supuestamente deberíamos de haber cambiado esa práctica del madrugón, la práctica del canje, es decir, dame tus votos, entonces yo te doy un funcionario. Yo creo que ha quedado bastante en evidencia que se le dio, por decir así, al presidente de la Corte de Cuentas a Gana a cambio de los votos. O sea, eso es, por lo menos la lógica te dice. Comprobarlo pues puede ser un poco difícil, pero eso lo venía haciendo antes, me acuerdo, Arena con el PCN. El PCN, pues a cambio de sus votos, tenía determinadas, digamos, beneficios, y uno de ellos era la Corte de Cuentas. Entonces no salimos del hecho de que la Corte de Cuentas sigue siendo la finca de un partido. Y mientras esto siga así, esto tiene efectos, uno, económicos, porque dificulta el control, y tiene impactos políticos, porque resulta que estamos con prácticas viciadas, antidemocráticas, ¿no? Porque el procedimiento, además, que se ha empleado me parece inadecuado. Ahora, antes de darle paso a los dos caballeros también, y para terminar este tema de que usted refería el madrugón, en un rotativo, en un artículo, su servidor se tomó el tiempo para leerlo, y alguien decía, mire, sobre el tema del madrugón, pero está claro, porque el presidente actual de la Asamblea Legislativa, antes de asumir como tal, si ustedes recuerdan, dijo que iban a dar a conocer tanto las plazas fantasmas como que los madrugones no iban a existir dentro de su periodo, y es precisamente lo que se ha venido dando desde que él asumió. Es decir, esto lo traigo a colación por lo que señalaba Fusades, es la forma en la cual la han aprobado, que al final el gobierno pierde espacio para ganar credibilidad. Sí, es que pierde credibilidad porque aplica la misma práctica viciada justamente que criticábamos antes. Perfecto, licenciado Lemus, la misma pregunta, ¿cuál es el impacto que tendrán estos impuestos dentro de las finanzas y por supuesto también dentro de los salvadoreños? Ok, quizás lo primero es señalar de que el gobierno hace un esfuerzo de establecer más impuestos, pero eso solamente le da un alivio marginal por su situación caótica. O sea, tú tienes un déficit de cerca de $1.000 millones y con esta reforma, la tercera, logran un aumento de cerca de $100 millones, lo estimado. Y entonces eso significa es que has logrado solventar 1/10 de tu problema. Ajá. O sea que te queda ver cómo haces para resolver 9/10 de tu problema, o sea, $900 millones. En ese sentido, le alivias al gobierno, le resuelves parcialmente sus problemas de liquidez, pero no resuelve los problemas fiscales del país. ¿Ok? Hay que tener claro esa diferencia. Le resuelves parcialmente los problemas al gobierno de liquidez, pero no resuelve los problemas fiscales del país, que son más estructurales. Y el otro tema del impacto en la economía o en la población. Lo primero es que estos impuestos los va a pagar la gente, ya sean empresarios o personas naturales. Los va a pagar el sector privado, estos $100 millones. Se los van a quitar de su disponibilidad y va a ser transferido al gobierno. ¿Okay? Pero ¿cómo es que se lo va a pagar? Y perdón que yo me centre en esto porque es algo que a mí me llama la atención y yo desaprendo para aprender un poquito, porque ese es mi papel. El gobierno dice todo lo contrario. Okay. Dice que no le va a afectar a la población salvadoreña y que solamente van a pagar más los que tienen más. Cuénteme. Acuérdate que el gobierno siempre trata de hacer un esfuerzo de venta política de la reforma. Cosas como estos impuestos los van a pagar los más ricos, esto solo lo van a pagar los bancos. Pero eso es nada que ver. Si tú te vas al texto de la ley lo que dice es que los bancos son agentes de retención. Eso lo que significa es que ellos no lo pagan, se lo van a retener al que hace la transacción. ¿Y quién hace la transacción? El que va a ir a cobrar, el que emite el cheque o el que va a cobrar el cheque, el que hace la transferencia de su cuenta de débito, etcétera. El que hace el desembolso del crédito. O sea que ahora, si tú vas a tomar un crédito, vas a pagar ya impuesto por la tasa de interés, porque paga cuando es del exterior. Y si es depósito, también te graban los intereses. Pero ahora, por usar el desembolso, también vas a pagar por el capital un impuesto. Y así las personas que hacen transacciones en efectivo.
que ese es otro tema, tratar de capturar a los informales, pero todo movimiento de efectivo le va a hacer la retención. La pregunta es, ¿y un mortal de a pie en el banco lo van a tener cuadriculado si es informal? ¿De dónde sacó los $500? Se los van a retener como a cualquiera. O sea, todo el mundo que lleve efectivo, que no sea de su salario o de lo que está exento, se lo van a retener. Y después dicen que tú vas a ir contra el fisco a reclamarle que te devuelva esas retenciones, pero no te las puedes deducir ni reclamarse contra el impuesto sobre la renta. ¿Y los mortales contra qué se la van a deducir? Si no son registros, no están registrados como contribuyentes de IVA. Así que contra nada. En otras palabras, esa retención va a ser impuesto efectivo. Pero yo creo que con eso he logrado despejar quién paga esto. Lo va a pagar la gente, no nos hagamos bola en esto. El otro tema es que ellos están hablando en impactos de que se va a gastar para distintas cosas que el gobierno ha identificado, que ellos dicen que son sus prioridades, como qué, darle la computadora al niño, darle más uniformes, más hospitales. Bueno, diría, a ver, quiere decir que nos engañaron. ¿Por qué nos engañaron? Porque nos dijeron que les iban a dar a la población más computadoras. Pero si eran sinceros, nos hubieran dicho que iban a poner más impuestos para esas computadoras. O sea, nos han engañado. Y así te puedo decir otras cosas. Porque si yo le digo a la población, mire, le voy a dar computadoras, pero le voy a poner impuestos, bueno, ahí discutamos y la gente va a votar con esa información, no con información falsa o incompleta, que es lo que aquí ha ocurrido en estas elecciones. Así te puedo decir otras cosas de mentiras, de las cosas que ellos manejaron en campaña, como que nunca le dijeron a la población que al nomás llegar venían impuestos. Nunca lo dijeron. ¿Cuál era su fuerza política? No subir impuestos. Pero mira, el tema del gasto, yo te quiero decir una cosa. Uno diría, bueno, ¿y qué de malo hay que le den la computadora a los niños? Bueno, pues en principio yo no me molesto, es más, yo creo que es razonable que se las demos, pero veamos la realidad. Le van a dar una computadora a los niños donde ellos no tienen seguridad, entonces los van a poner a más riesgo, porque ahora las maras los van a ir a perseguir por esas computadoras o los van a ir a saquear a todos en el aula por esas computadoras, porque no tienen capacidad de dar seguridad. No nos engañemos. Si la seguridad que dan es para que las maras cumplan su orden de desalojo, mira las escenas que hemos visto en Mexicanos. La policía llega a hacer efectiva el desalojo que dicen las maras. Eso es inconcebible. Pero mira, déjame mencionar otras cosas del gasto. No puede ser que aquí, tercera reforma de impuestos, y no nos dan a cambio de qué. O sea, le piden a la población más esfuerzo y más impuestos, pero díganos cuál es el servicio que nos van a dar. ¿Por qué te digo eso? Porque no nos han dado en 3 reformas de impuestos mejora en la calidad de educación. Tampoco nos han dado una mejora en salud. Y peor ha sido el servicio de seguridad. Entonces, ¿para qué quieren el dinero si no nos dan los servicios que la población está demandando? Y a mí lo único que esto me refleja, cuando veo todas esas cosas que están pidiendo, es que simplemente no tienen claras cuáles son las prioridades respecto de la situación del país o la crisis del país. Perfecto, voy con usted, licenciado Membreño. ¿Cuáles son los impactos positivos o negativos bajo su experticia que podría traer como aparejada consecuencia esta reforma, fíjate? Yo creo tal vez, Sergio, que aquí el tema es, hay un déficit fiscal, ya lo decía Rafael, de más o menos $1.000 millones. Entonces esto es como que al mes me falte a mí $1.000, pongámosle así. Y entonces yo vengo y digo, necesito más ingresos, ¿verdad? Entonces pido un incremento de salario, en este caso, y me dan un incremento de $100. Yo tengo un hoyo de 1.000 y me dan 100. Entonces, yo con esos 100, ¿qué es lo que debería de hacer? Pues pagar parte de ese déficit, ¿verdad? Y seguir buscando cómo voy a hacer para pagar los restantes $900. Pero no, ellos vienen y dicen, como voy a recaudar 100 más, me los voy a gastar también. Entonces no va a servir para cerrar el hoyo fiscal, sino que va a servir para gastar más. ¿Y en qué voy a gastar más? Bueno, ahí es donde ellos ya entran al tema de las medicinas, al tema de las computadoras, al tema... Si uno viene y suma todo lo que dicen que van a comprar con eso, tampoco les suma, ¿verdad? Porque no les va a alcanzar. Porque no van a ser 100 millones, va a ser muchísimo menos. Porque estas son cuentas alegres que se hacen, ¿verdad? Y el otro tema es que esto probablemente, esta reforma no va a quedar como ha quedado aprobada por la Asamblea Legislativa. Hay vicios de inconstitucionalidad.
Entonces, al haber temas de inconstitucionalidad, probablemente algunos de estos impuestos que esperan recaudar no se va a poder aplicar a la población y por lo tanto va a ser menos lo que ellos van a tener que cobrar. Entonces yo creo que aquí hay mucha tela que cortar y por supuesto las implicaciones son que alguien, llámese el ciudadano común y corriente de a pie, va a pagar esa cantidad de millones de dólares, sea 50, sea 60, sea la cantidad de millones de dólares, eso va a salir de la bolsa de todos los salvadoreños, no va a salir del rico, no va a salir del gran empresario, esto va a salir de cada uno de nosotros los ciudadanos que consumimos y compramos esos productos que al final de cuentas en efecto cascada llevan un montón de impuestos, ¿verdad? Y el otro tema aquí es que va a haber una desintermediación financiera. Si lo que hemos querido es controlar el lavado de dinero, si lo que hemos querido es que la gente pase con sus operaciones a través del sistema financiero, lo que hacemos con esto es todo lo contrario. Generamos la informalidad, la ilegalidad, el que la gente ya no opera a través del sistema financiero, sino que lo haga en efectivo. Y de esa manera evite el impuesto. Entonces, yo creo que aquí va a haber una serie de implicaciones negativas adicionales, por lo que el efecto neto para la población es complicado, tiende a favorecer el delito, lejos de favorecer el ir formalizando a todos los individuos dentro de la sociedad y ir teniendo un mayor control. Yo tengo una frase, licenciado Membreño, que alguien la esbozó en su tribuna de entrevista y dijo: en ningún país del mundo, ningún inversionista con más impuestos va a invertir y ningún país en el mundo con más impuestos sale y tiene un crecimiento mayor del que actualmente tiene. ¿Cierto o falso? Mire, definitivamente, o sea, si usted le saca más dinero a la gente, pues hay menos posibilidades de que pueda crecer, ¿verdad? Entonces, yo creo que aquí hay un tema de fondo también, y es que este tipo de impuestos, como el de las transacciones financieras, viene para atrás en el mundo. Antes se aplicaba en unos pocos países, que no pasaban de 15, hoy se aplica en menos de la mitad, ¿verdad? Ok, perfecto. Usted se refirió, licenciado Membreño, al tema de inconstitucionalidad por la forma y cómo al final el método se dieron las aprobaciones de esto. De eso vamos a hablar, también del 1%, parte de la reforma fiscal que se implementa. Una pausa, primera en 8 en punto. Quédese con nosotros, regresamos. Gracias, inmensamente el privilegio, señores, que usted nos da en gozar de su preferencia. Doctor Rubio, ya lo decía el licenciado Membreño, y ese es un tema que yo quiero abordar. Antes de las inconstitucionalidades, quiero tocar el tema del 1% sobre los activos o las ganancias que puede tener una empresa. Y obviamente yo voy a compartir con usted claramente lo que se estableció como tal. Y es que ciertamente en esta impuestos de los cuales nos estamos refiriendo nosotros, se establecía puntualmente donde uno de los impuestos que aprobaron los diputados en la madrugada del 31 de julio fue la imposición de una tasa equivalente al 1% sobre el total de los activos de una empresa, es decir, el 1% aplicado a todos los bienes que tienen valor y que son propiedad de la empresa. ¿Cuáles son las repercusiones que tiene? Mire, aquí el espíritu no es malo, es bueno, es decir, el espíritu es que hay empresas, hay personas que tienen, yo he podido tener información de personas que ganan y reportan ingresos brutos de cerca de 102, 103 millones de dólares, pero reportan prácticamente pérdidas o gastos que solamente la renta a veces imponible son como $10,000, ¿no? Entonces se trata de poner un mínimo para decir, mire, para los que realmente, si usted me dice que está ganando 103 millones y está perdiendo, mire, es un poco raro, entonces yo le voy a poner un mínimo, es correcto. Ahora, el problema es acá de que como va parejo para muchos, a veces muchas empresas necesitan liquidez, necesitan tener dinero y eso no solo son, las grandes, hay muchos que se les retiene ese dinero que necesitan a veces para operación y eso puede afectar a
pequeñas empresas formalizadas, medianas empresas, y como digo, no solo, y a las grandes, y no solo a los que realmente están haciendo prácticas inadecuadas. Yo creo que eso es un poco el problema. Y luego el tema de la inconstitucionalidad es que justamente yo creo que aquí no lo pensaron bien quizá, porque la Sala del Constitucional declaró que la reforma a la ley de la renta que hacía que se iba a tasar un impuesto por los ingresos brutos, los ingresos brutos no son, porque es renta. La renta no quiere decir tu ganancia, por decir así, ¿no? Entonces, si tú tienes un ingreso bruto de 100, pero tú tienes realmente gastos de 99, pues entonces, el que gane 100 no quiere decir que esté bien, ¿me explico? Entonces, por eso la sala dijo, mire, esto no es constitucional porque la renta es para justamente la renta, que es expresión de tu fuente realmente de ganancia, tu fuente de renta. Ahora lo que hicieron fue cambiarlo y dijeron, bueno, vamos a ponerlo sobre los activos netos, sobre todos tus activos netos. Pero también tus activos netos no son expresión de tu capacidad de generación de ingresos netos, por decir así, de tus ganancias, porque tú puedes tener muchos activos, pero puedes estar perdiendo, puedes estar ganando poco. Entonces te cae un impuesto que no es adecuado. Entonces, el mismo argumento puede usarse para declarar inconstitucional esto, porque la fuente, ¿no?, de que tú tasas del impuesto no es expresión de tu renta, y ese es el problema que puede darse, ¿no? Entonces ahí, no sé, puede suceder, y con lo cual los 100 millones estimados no van a ser 100, van a ser menos. Entonces, ahí es donde creo que faltó un poco más de análisis jurídico del tema y los riesgos que tiene. Perfecto, licenciado Lemo, el 1% y probables inconstitucionalidades. A ver, comienzo con lo último. Mira, el tema de la inconstitucionalidad, yo lo veo que hubieron distintos elementos del proceso que se configuró con algunos indicios, porque eso solamente lo puede determinar la Sala de lo Constitucional. Diría, tiene algunas irregularidades, indicios o vicios, como cuáles. Se introducen los proyectos en esa noche de votación de la Asamblea, se introducen nuevos proyectos con nuevas versiones que nadie conocía. O sea, se introducen y por lo tanto se pide luego dispensa de trámite y comienza el proceso de debate, y en ese momento el jefe de fracción de Arena, Donato Baquerano, les dice, miren, observándoles y dentro de otras cosas les dice, miren, están sometiendo un debate iniciativas de ley que nadie conoce. ¿Y por qué nadie conoce? Porque no hay impreso, nadie lo conoce, solo ustedes saben, ni siquiera ustedes, porque nadie tiene el físico de qué están votando. Y ahí reflexionan y dicen, ok, vamos a hacer una pausa, 5 minutos, los vamos a ir a imprimir y los repartimos. ¿Okay? 10 minutos después están votando. ¿Qué puedes leer en 10, 15 minutos de 3, una nueva ley y 2 reformas? Me parece algo que no es razonable. Se acabaron el tóner de la impresora esa noche en la Asamblea. Rápido volve a sacar las copias. Pero el tema ¿cuál es? Es que ese no es un debate de nuevos proyectos con reformas, modificaciones. No sabías el contenido. Y luego, digamos que eso se aprueba y queda un tema más y es, ok, la fecha de vigencia. Están publicados en el Diario Oficial del 31 de julio. Y esos 8 días después de su publicación. O sea que ya el 9 ya son ley vigente. Los de impuesto, la reforma sobre la renta y el otro del Código Tributario. Pero físicamente los diarios oficiales no existen, no están publicados efectivamente. Está entregada la fecha de publicación sin haberse materialmente publicado. O sea, tiene un montón de demoles y irregularidades. Tú me vas a decir, no, pero mire, el de las operaciones financieras entra en vigencia hasta el 1 de septiembre. Bueno, ok, es cierto, te lo aceptamos, pero a ver, veamos. Esas de las operaciones financieras que entran en vigencia el 1 de septiembre, ¿cuánto tiempo necesitan los bancos para cambiar sus sistemas? Necesitan más de 3 meses, 4 meses. ¿Por qué? Tienes que cambiar los sistemas que te decía de registro de las operaciones. ¿Estás hablando del soporte técnico que puede Sí, tienes que modificar los sistemas en los bancos, porque tienes que modificarlo. No puedes así nomás, tienes que tener un control cuando el cheque sea más de $1,000. Tienes que tener un control cuando la operación sea de crédito, pero no sea para micros o no afecte
Ok, los debo hacerle decretos. una pregunta y yo no le estoy dando ideas a nadie por lo que usted me está diciendo. Quiere decir que alguien podría llegar prorrateadamente, porque el sistema no lo va a reconocer. Sí. Vengo a pagar yo mi préstamo de $1,000, pero yo vengo a pagar 200, aquí vengo a pagar 500, en la mañana no tenía nada que hacer, fui a desayunar y aquí vengo 500 y al final pagué el crédito y burlé a la administración tributaria. Lo más importante es que fraccionen los cheques, Ok. que no sean más de 1,000. El otro tema es el siguiente. Bueno, nosotros no deberíamos de estar comentando cómo No, por eso yo dije, cómo no le estoy dando sortear, ideas cómo a nadie. evadir, ¿vea? Verdad, Pero bueno. quiero decirlo, ahorita que está de moda andar Pero demandando a el todo tema es mundo. eso, y es que donde eso es implementado se usan ese tipo de cosas, y la otra es que los cheques nunca se cambian. Si tú me das un cheque y yo luego tengo que pagar otra cosa, lo doy, y el cheque se va endosado en varias veces. Pero ok, mira, yo creo que el tema de las operaciones financieras de los bancos pueden también presentar un recurso de inconstitucionalidad por imposibilidad de aplicación de la ley, así como las otras irregularidades. Y el otro tema es que el de los impuestos, yo veo una dificultad más grande, y es que no tenemos rendición de cuentas. Es decir, no hay impuestos, vea, por ejemplo, 100 millones, pero ¿contra qué? ¿A qué me refiero? A que tú digas, ni modo, la sociedad tiene que soportar más impuestos, pero ahora a cambio de esos 100 millones de dólares le vamos a dar más seguridad. Yo te diría, miren, probablemente vale la pena que nos esforcemos y sacrifiquemos. Pero en este contexto, después de 3 reformas tributarias, me queda claro que no va a haber ningún rendimiento de beneficios para la población en servicios, en nada. ¿Por qué? Porque no le han cumplido en seguridad, no le han cumplido en educación, no le han cumplido en salud, que es lo fundamental para la gente. Ya no digamos otros temas. Y el de impuestos sobre activos netos, mira, eso tiene el mismo falla técnica del de ingresos brutos. ¿Por qué? Porque el de ingresos brutos, el impuesto sobre la renta, tú tienes que grabas la utilidad neta. Quiere decir que a los ingresos le has descontado todos los costos y gastos. Pero los activos netos son las inversiones, y ahí no le estás descontando nada sobre tu utilidad, que es lo que querés grabar. Entonces, así como pusieron la solicitud de demanda o de recurso de inconstitucionalidad para ingresos brutos, muy bien se puede plantear para este de activos netos. O sea, la base es la misma. Okay. Entonces va a venir recurso de inconstitucionalidad también. Sobre esos dos temas, licenciado Membreño, por favor, su opinión. Bueno, yo creo que queda bien claro que hay temas de inconstitucionalidad por la forma como se ha aprobado esto, que el proceso de formación de ley no es el que la Constitución establece, y ya la Sala de lo Constitucional se ha pronunciado en ocasiones anteriores sobre este tipo de casos. Por lo tanto, todos podrían caer bajo ese problema de la forma como se hizo y declararse inconstitucionales por parte de la Sala. Por el otro lado, hay temas de fondo, ¿verdad? Y es que no se puede cobrar impuestos sobre la renta cuando no hay renta, o sea, cuando no genera un ingreso que sea imponible. Y si genera el ingreso, entonces está el impuesto sobre la renta. Y además dice que se compara contra el impuesto sobre la renta, ¿verdad? De cuál es mayor. Entonces ahí hay una discriminación adicional. Pero entonces ese también adolece de los mismos vicios del de ingresos brutos, como decía Rafael y lo decía Roberto también, y por lo tanto ese muy probablemente ya la Sala se expresó una vez sobre él que es inconstitucional y lo ratificaría, digamos, una segunda vez de esta manera. Pero además están las reformas al Código Tributario. Y en la reforma al Código Tributario, una de las que es bien delicadas es la presunción de inocencia del contribuyente. En esto se presume que una vez que el Ministerio de Hacienda define que el contribuyente ha supuestamente evadido, ya es culpable. Entonces ya las instancias que tiene posteriormente para llegar hasta la Sala de lo Contencioso Administrativo, ya no hay una presunción de inocencia, porque ya lo publicó como un deudor. Y publica que debe tanto, y lo publica una vez al año, y además dice que lo puede publicar en cualquier momento que quiera a través de su página web. Entonces ya con eso, imagínense lo que esto sería de que salgan y digan que todas estas empresas que hasta hoy el Ministerio de Hacienda cree que le deben, son evasores, porque así se plantearía, cuando no son evasores, porque no ha sido oído y vencido en juicio. Okay. Principio de inocencia. El principio de Ahora, inocencia. pero yo quiero, también es si usted me lo permite, yo quiero ingresar en ese punto, porque ustedes
nosotros que en algún momento tenemos o somos nuestra misma empresa por las carreras que en algún momento tienen una libertad para poderlas desarrollar, usted funciona en base a la confianza. Pero si de pronto el fisco le publica a usted su nombre o el nombre de su empresa, que usted está en un proceso donde usted es evasor, y eso no le va, si me equivoco por favor me corrigen, eso no le va a dar a usted el hecho que usted se vaya ante un ente superior como la Sala de lo Contencioso, la solvencia, automáticamente el que usted vaya a otra instancia y no pague, prácticamente usted está cayendo en una calidad en la cual el día de mañana, por la falta de solvencia, no le va a dar espacio de maniobra para seguir en la dinámica que usted mantenía. ¿Cierto o falso? Es cierto, lo que pasa es que también hubo una cierta reforma en cuanto a eso. Originalmente era que cualquier persona que pudiera tener un problema de una presunción, entonces no se le iba a dar solvencia, ¿verdad? Pero después, ya en lo último que hicieron, entonces ya lo eliminaron eso. Pero hay otros elementos ahí que sí se mantienen. Como por ejemplo, el de si en 3 años ya no te pedían la información, ahora se amplía. Ahora se amplía. Una vez que se determina, que se comunica el auto de designación del auditor, entonces hay 3 años, ¿verdad? A partir de ese momento para que caduque. Cuando ya puede haber sido que caducó, habría caducado al día siguiente, por ejemplo, ¿verdad? Y entonces eso no, se amplía 3 años. Pero además está el hecho de que la sala de lo contencioso administrativo ya es decorativa, pues, ¿verdad? Porque al final de cuentas ya no es un ente que viene y administra justicia y define si alguien es culpable o es inocente, porque ya públicamente ya fue condenada la persona o la empresa. Y todo esto pues tiene implicaciones en el prestigio, en la operatividad de las empresas y demás. Imagínense esta empresa que circula por ahí, que lo han dicho tantas veces los miembros del FMLN, los diputados, el mismo ministro, que debe $100 millones al fisco. Esa es una presunción. No lo han podido dar a conocer hasta el momento, pero mañana puedan salir ya después que esto esté el proceso de ley terminado y decir, estas son las empresas que deben y nos deben, pongamos un número inventado, $1.000 millones. Pero esa es una presunción que tiene el ministerio. Eso hay que probarlo y tiene que pasar por todo el proceso jurídico respectivo que con esto se viola. Entonces, este es otro elemento de inconstitucionalidad que probablemente va a tener que ser impugnado. Señores, otra pausa en 8 en punto. Quédese con nosotros. Volvemos. Estamos de regreso, señores. Seguimos con esta dinámica de la reforma fiscal. 2 temas puntualmente. Una, la Asociación de Empresarios de nuestro país dice, aumentenle mejor al IVA, pero otros dicen, lo que pasa es que trae costos políticos más acentuados. Y número 2, doctor, entre las excepciones que yo veía en la ley de la reforma en comento, exceptúan a las importadoras de petróleo. Es decir, ¿de verdad que esto se traslada al pueblo salvadoreño o como dicen otras personas, yo tengo que ser parejo? No, mejor que le pongan detrás de esto Alba Petróleo. ¿Es cierto? Yo creo que si uno se deja ir por la razón, por la lógica, yo creo que ahí hay, digamos, una dedicatoria, ¿no? Favorable a Alba Petróleo. Pues son importantes importadores de petróleo, más del 30% de la factura petrolera. Entonces sí, se hace una excepción y quieras o no, ahí puede haber conflicto de interés, pero yo voy más allá, porque yo creo que lo que hay que tener cuidado es que antes criticamos mucho, y el Frente lo criticó mucho, el uso del Estado para beneficio, sea partidario o sea personal. Y cuando vemos cómo a veces se usa el Estado, los nuevos que han llegado al gobierno o al Estado y empiezan a usar leyes, empiezan a usar para beneficiar y direccionar la política pública a favor de determinadas empresas, determinados intereses, están cayendo en el mismo error que antes se criticó. Yo creo que el tratar de apropiarse del Estado para generar beneficios, tratar de controlar el Estado para generar ciertos beneficios, creo que eso es lo que hay que criticar, porque
si no nos salimos de lo mismo, la misma práctica legislativa, las mismas prácticas de gobierno. Yo creo que la gente decente en el frente tiene que reflexionar de qué está haciendo. Y con el IVA rápidamente, yo creo que este es el impuesto pues técnicamente más fácil de recaudar, ese impuesto queda bastante, pero políticamente es el más difícil y sin duda pues creo que nadie va a querer, sobre todo te acuerdas de la experiencia aquella cuando se dio la negociación del ERP o de Villalobos, desde entonces el tema IVA es casi tabú y es difícil que hoy que viene el periodo electoral se aplique, ¿no? Ok, antes de darle la palabra a los dos caballeros, voy a romper esquema, y es que aquí rompemos todo lo que sea necesario a cada rato. Un diputado de Ghana dijo abiertamente de que había que ya parar a Funde de todo lo que estaba diciendo y que había que investigar a Funde y si era necesario también conocer de dónde venía el financiamiento de la institución de la cual usted dignamente representa, y estando aquí, imposible que yo no le pregunte, por favor. Mira, efectivamente nosotros tuvimos información de que a raíz de las peticiones de la oficina nuestra de asesoría anticorrupción, pues para que la población conozca en qué se gasta su dinero en asesores o cómo se compraron las obras de arte, cómo se compró los regalos que se dieron los diputados. Esto ha irritado ciertamente a algunos y entendemos que dijeron, miren, esto parece una campaña de desprestigio contra la Asamblea y que pues hay que parar a Funde, ¿no? con esto, ¿va? Y hay que averiguar de dónde saca el dinero. Creo que, mire, le voy a ahorrar tiempo, le voy a decir de dónde sacamos el dinero. Todo está salido publicado, es decir, el Open Society Foundation es uno de los donantes y apoya al área de transparencia Funde, específicamente apoya a la LAC para que haga estas peticiones de información. Y, mire, nosotros hemos tenido casi más meses, tenemos que hay una auditoría del Ministerio de Hacienda en Funde, permanente, que nos está expulgando, ¿no? Y si quieren ir, ahí están, pregúntenle a la gente de Hacienda, no tenemos nada que esconder, ¿verdad? Y lo otro es que, ves, la información que hemos sacado sobre el tema de los viajes, es que es una información de ellos. Si nosotros no estamos difamando, es la información que ahí está, que usted puede ir a la web y puede encontrarlo, ¿no? Entonces lo que hemos hecho es nada más sistematizarlo para que la población conozca cómo se está gastando. Que es poco, sí es poco, mire, pero simbólicamente en este momento hay que dar señales positivas. Y que se vaya la señora a Palestina, que el señor se vayan allá a ver cómo funcionan los focos, a no sé dónde. Eso no es correcto en un país que está como está. Entonces, lo que hacemos es poner esta información. Y termino diciendo, ¿qué es lo que pasa? Que hemos casi creído, ¿verdad?, de que la Asamblea es una finca, estamos en la cultura de la opacidad, entonces creemos que todos somos iguales, ¿verdad? Ellos creen que todos tienen derecho a hacer lo mismo, mire, y eso se tiene que ir acabando, ¿verdad? No puede ser que sigamos con este despilfarro, con esta prepotencia, ¿no? De algunos diputados, no todos, pero sí de algunos. Ok, vuelvo al tema de los impuestos, solamente que un amigo televidente me dice acá, la Asamblea Legislativa no necesita ninguna campaña de desprestigio, ella lo hace solita, dice el amigo acá. Vuelvo al tema de los impuestos, rápidamente, el tema del IVA, que era importante, que yo se preguntaba al doctor Roberto Rubio, y por supuesto, si en algún momento esto tendría algún tipo de impacto. Por supuesto, pero quizás lo primero, creo que es importante como que la población se trate de confundir a la población a raíz de estas reformas de impuestos. Yo he escuchado a distintos funcionarios de gobierno decir que partidos de oposición, que el sector privado está proponiendo el IVA a cambio de estos impuestos. Miren, voy a ser muy claro en esto. Yo nunca he escuchado a un partido de oposición, ni menos a gremiales del sector privado, de decir suban el IVA. Pero el gobierno lo está usando para justificar estos nuevos impuestos. Y hay que tener cuidado, porque nos están contaminando hasta con campañas con información falsa. Y sobre el IVA en concreto, mira, definitivamente es un impuesto que tiene una gran facilidad de recaudación, pero también hay que decir que quien paga esto es toda la población y en especial proporcionalmente más los más pobres, porque ellos toda su plata se la gastan en bienes de consumo y necesidades básicas, no ahorran nada. Y el IVA va al consumo. Y entonces ellos son gravados totalmente sobre sus ingresos. Y la gente que tiene ingresos altos, una parte lo ahorra o lo invierte, sobre todo lo que va para el ahorro, y ahí no graban IVA. Entonces no le cae sobre el 100% de sus ingresos.
Entonces es un impuesto de los más inequitativos o regresivos. En ese sentido, por eso tiene ese costo político fuerte, porque va directo a la población, al consumo, y lo pagan los más pobres. Ok, como tengo poco tiempo, las excepciones de las importaciones de petróleo. Mira, eso te tengo que comentar en primer lugar que la introducción de eso se hizo en el Pleno. O sea, ya en el proceso de ir leyendo artículo por artículo, metieron ese otro adicional que va directamente a beneficiar a Alba y las otras petroleras. Pero mira, yo considero que esto me parece como sorprendente. Yo realmente nunca hubiera esperado esto, que el Frente, teniendo su negocio en su empresa Alba y siendo diputados con ese conflicto de intereses, aprobaran una ley en la cual lo dejan exento a su negocio, a su empresa Alba, que no le grave. Me parece algo falta de calidad moral, y yo creo que la población aquí sí cada vez es más burlada, porque la gente del Frente se está apropiando de recursos del Estado, entre ellas el tema de Citrán y otras operaciones de manera fraudulenta. Ok, licenciado Membreño, la ampliación del IVA y las excepciones a la importación del petróleo. Yo creo que el IVA ya se discutió ampliamente, es un tema que yo creo que habría que discutirlo mucho más. Yo he visto estudios recientes que contradicen mucho de lo que hemos creído por décadas sobre el IVA, pero ese yo creo que es un tema que se tendrá que discutir más adelante. Es un tema inevitable que va a tener que llegar eventualmente más adelante en esta administración o en un próximo gobierno, pero creo que requiere una atención especial. Sobre el tema de las gasolineras, yo creo que es increíble lo que estamos viendo. O sea, qué bueno para el consumidor que no le van a cobrar por esas operaciones, ¿verdad? Y tanto de Alba como de las otras gasolineras, pero eso demuestra justamente que si ellos hacen la excepción para su negocio, que es a donde entienden bien a dónde está el problema, ¿por qué entonces se lo trasladan al resto de la población para el resto de operaciones y de transacciones financieras? Pues justamente ellos se están exonerando a sí mismos porque saben el impacto negativo que esto tiene en la población y en los negocios, ¿verdad? Entonces yo creo que justamente lo contrario demuestra esto a través de sus acciones. Y tal vez quisiera introducir un temita nada más al final, y es decir que aquí estamos rasgándonos la vestidura sobre todas estas cosas, ¿verdad? Pero aquí no estamos yendo al fondo del tema. Y es que esto va a recaudar casi nada, y con solo que la economía creciera un poco, un 2%, como en años anteriores, se podría recaudar $300 millones más al año, que ha sido lo que ha pasado en los 4 años anteriores. Con una economía que crecía al 2% y una inflación menor del 1%, teníamos recaudaciones que crecían $300 millones por año. Entonces, yo creo que estamos ladrando al árbol equivocado, como se dice en inglés. Estamos viendo las cosas pequeñas y estamos tratando de ver cómo se afecta a la población por $50 millones que tal vez van a terminar recaudando, si no es que todo esto es declarado inconstitucional, o la gran mayoría, y no vamos a resolver los problemas de fondo del país. Los problemas de fondo se resuelven a través de que la gente pueda tener empleo, a través de que pueda haber inversión en el país, a través de que se pueda generar una mayor cantidad de impuestos por la actividad económica. Entonces yo creo que lo que debemos de hacer es dejar que esto siga su curso, en el sentido de que si son inconstitucionales pues se decrete eso, pero que nos vayamos realmente al fondo de lo que el país requiere. Y lo que el país requiere es un mejor ambiente de trabajo, una mayor capacidad de ponernos de acuerdo entre los salvadoreños, de tener una visión de largo plazo sobre acuerdos mínimos que al final de cuentas nos permitan tener un mayor crecimiento económico y un mejor nivel de vida para la población, pues. Debo de preguntarle, antes de irme a una pausa comercial, ¿cree usted que va a haber una migración del comercio formal a informal? Definitivamente, o sea, este tipo de impuestos que ya se probó en muchos países del mundo, que son absolutamente antitécnicos, que no producen los resultados esperados y que además generan una mayor informalidad e ilegalidad, lo que hacen es todo lo contrario a lo que se supone que pretenden. Ok. Otra pausa, señores, quédese con nosotros, volvemos.